Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este taller virtual para padres y madres con hijos en etapa escolar con discapacidad, organizado por la Secretaría de Educación de Guanajuato. Mi nombre es Carmiña Ruiz Medrano, soy psicóloga, psicoterapeuta infantil y psicoterapeuta de madres, padres, bebés. Hoy estoy muy contenta y muy emocionada de tener una invitada muy especial. Ella es psicóloga, psicoterapeuta, que bueno, en un momento nos va a platicar un breve resumen acerca de su amplísima experiencia. Ella es María del Refugio Álvarez Rivera y bueno, estoy feliz de recibirla. Hoy vamos a tratar el tema de derechos humanos y discapacidad y me encantaría, bueno, pues que ella se presentara y darle la bienvenida a este taller. Muchas gracias, Cookies. Ella, yo así le digo, y bueno, le agradezco muchísimo que esté hoy aquí. Gracias, Cookies. Pues ahí sí te puedes presentar con los Gracias, padres y Carmín. madres. Buenos días, mi nombre es María del Refugio Álvarez Rivera, alias Cookies. La forma en que me dicen en el trabajo. ¿Sí? Bueno, soy psicóloga clínica, estudié una maestría en psicoterapia de psicología profunda y en terapia familiar sistémica. Me dedico a la consulta privada, doy psicoterapia a familias, a parejas y personas adultas, a veces adolescentes y pues también a veces a niños. Hace buen rato que dejé de trabajar de manera exhaustiva con los niños. Trabajo en la Universidad de Valle de Temajac en la docencia desde hace más de 20 años y pues en la consulta privada también. Pues estoy para apoyarles y para servirles. Muchas gracias. Que tengan muy buen día. Gracias, Cookies. Gracias. Y bueno, ¿qué te parece si entramos en materia? Vamos a hablar sobre los derechos humanos en la discapacidad. Qué tema tan importante, ¿no? Tema tan importante y que cada vez está siendo más necesario y más de utilidad, ¿sí? Y que, bueno, esto de la discapacidad se ha modificado conforme a los momentos históricos, políticos, sociales, culturales, pero que ahora evidentemente es mucho más necesario y que gracias a todas las investigaciones previas que se han realizado, tanto en la salud como en la educación y ahora en el ámbito social, pues se está haciendo mucho más énfasis a los derechos humanos en general y ahora mucho más en los derechos humanos para personas con discapacidad, ¿no? Entonces, tiene todo un antecedente y qué bueno que se esté promoviendo cada vez más toda esta parte social, ¿sí? Y bueno, tú hablas de que los derechos humanos, pues claro, a nivel general, ¿no? A nivel de población en general, que efectivamente parece que en la actualidad como se ha dado un mayor énfasis, pero de alguna forma a lo mejor como que se había dejado un poco de lado los derechos humanos en la discapacidad, en las personas con discapacidad. Y bueno, ahora se está empezando como a dar esta relevancia en este aspecto. No sé si nos puedas platicar por qué precisamente la relevancia de tomar en cuenta los derechos humanos en las personas con discapacidad. Fíjate que obedece a muchas situaciones culturales, sociales y políticas. En el mundo hay 650 millones de personas que tienen alguna discapacidad. Estamos hablando del 10% de la población mundial. Y esto también tiene que ver con aspectos económicos. Los países pobres evidentemente son los más vulnerables ante estas situaciones. Por ejemplo, la UNESCO habla del 98% de la población infantil con alguna discapacidad no va a la escuela. Entonces, esto es gravísimo. 98% de la población infantil con alguna discapacidad a nivel mundial y evidentemente están concentrados en los países más pobres. Entonces, por una situación de derecho, de humanidad, evidentemente en la necesidad de apoyar y de ser incluyentes a esta población, porque evidentemente se ha dejado de lado cuando aportan mucho y estamos aquí todos. Entonces, de ahí la importancia de estar hablando de esta población
incluyéndola en nuestra cotidianidad, ¿sí? Entonces, la discapacidad se habla también como una situación de un aspecto más que de salud pública, por supuesto, y de situación de rehabilitación, se habla también de un aspecto más social. Y esta cuestión social ha sido una evolución, de tal manera que adquirimos mucho más compromiso como sociedad para la inclusión de las personas con discapacidad y tener mayor vida digna de todos, de todos en general, de toda la humanidad en general. Entonces, esta nueva forma de ver la discapacidad desde el punto de vista social, por supuesto que nos compromete mucho más a investigación, por supuesto, a investigación más participativa, más multidisciplinaria y, por supuesto, a políticas públicas a nivel mundial. Claro. Y, por supuesto, con las diferencias culturales y el respeto a la dignidad humana que vayan adecuándose a cada población en particular en el aspecto cultural, ¿sí? Qué importante y bueno, la relevancia del enfoque, ¿no? O sea, una visión desde los derechos humanos, ¿no? Sí. Y bueno, sabemos que precisamente como para concentrar los derechos humanos, pues hay una convención, ¿no? De derechos humanos. Y entonces, en esta convención de derechos humanos, ¿cuál sería ahí como el enfoque y la relevancia de los derechos, específicamente de las personas con discapacidad? ¿Cuál es el enfoque que tiene la Convención de Derechos Humanos? Fíjate que es un enfoque social. Ajá. Y en base a investigaciones previas y los estudios también previos que se va haciendo sobre los derechos humanos y luego en específico sobre los derechos humanos para personas con discapacidad. Entonces, estamos hablando que en el siglo XXI, la Convención de los Derechos Humanos para Personas con Discapacidad fue el primer convenio internacional que se hizo con más rapidez, ¿sí? ¿Sí? Y se firmó en el 2006, en el 13 de diciembre del 2006. Y luego todos los países participantes, incluyendo México, por supuesto, que estuvieron ahí viendo, a ver, ¿de qué se va a tratar? ¿A qué nos comprometemos? Y entonces México se compromete y firma esta convención en marzo del 2007. Y el 17 de diciembre del 2007 ratifica su compromiso en esta convención de los derechos humanos para personas con discapacidad. Y luego en el diario oficial, en el 2011, también en diciembre, resulta que se hace de manera obligatoria y de manera rectora para todo el Estado mexicano y por encima de las leyes federales, ¿sí? No sé si nos podrías explicar un poquito eso. Es decir, que esta convención y esta convención de los derechos humanos para personas con discapacidad, el Estado mexicano tiene la obligatoriedad de cumplirlo. Y entonces ya ves que hay estas modificaciones de ley y todas estas situaciones. Sin embargo, está por encima de la ley del Estado mexicano. O sea, o se tiene que cumplir y respetar, o se tiene que cumplir y respetar. Entonces, eso es muy, muy importante, claro. Y mucha labor, por supuesto, claro, de toda la sociedad y de expertos y no expertos, y de que todos estemos bastante involucrados en conocer de qué se trata la convención. ¿Sí? A ver, precisamente eso. A ver, ¿de qué se trata la convención? A ver, cuéntanos. Mira, la Convención de los Derechos Humanos para Personas con Discapacidad es de promover, de proteger y de difundir los derechos humanos de las personas con discapacidad. ¿A qué se tiene derecho? Por supuesto, primero a la vida. A elegir el proyecto de vida que cada persona va a tener. Evidentemente respetando la diversidad, respetando las diferencias,
respetando la cultura y lo que la persona tenga disponible para su vida, ¿sí? De los recursos que tenga. Y si no tiene los recursos, volvemos a lo mismo. El Estado tiene la obligación de proporcionárselos, de tener un trabajo digno, de que tenga una vida digna, que tenga la oportunidad de la educación, de una salud general, total, o lo más que se pueda, ¿sí? El respeto a que tenga relaciones interpersonales, el respeto a su intimidad, a las relaciones interpersonales, a la sexualidad, a la sociabilidad, a poder moverse de manera libre por donde quiera la persona, ¿sí? Y que tenga también la oportunidad de poder acceder a medios de transporte y a medios de comunicación para que pueda andar por donde quiera. ¿Sí? Entonces, a que tenga una vida libre de violencia, a que tenga una vida en donde no haya crueldad, en donde no tenga malos tratos, en donde no haya abuso de ningún tipo, ni físico, ni emocional, ni económico, ni social, ni político, ni cultural, de ninguna clase. ¿Sí? Entonces, está siempre con esa guía, pues, de observancia obligatoria, porque esa es otra de las características, que es de observancia obligatoria. Si nos vamos a la definición de norma, ¿qué es una norma? Norma es una regla de conducta de observancia obligatoria. ¿Sí? A final de cuentas, ahí está y tenemos que vigilarla todo mundo. ¿Sí? Ok. O sea, es de alguna forma como todos ir participando, ¿no? Sí. Estar atentos a esa situación. Entonces, por ejemplo, no sé si nos puedas decir, bueno, más bien, si nos puedas dar un ejemplo de esto de la observancia, de la norma. No sé, un ejemplo que, digo, para que la gente en general y sobre todo padres y familias como que sepan cuál sería esta. Todos los organismos institucionales tienen guías y tienen como modelos de procedimientos a seguir según circunstancias con personas con discapacidad. Por ejemplo, en la educación debe ser incluyente. Hace muchos años, ¿te acuerdas que había los famosos CAPEP? Exacto. ¿Sí? Sí, donde eran escuelas de educación especial para niños que se llamaban niños especiales o con capacidades especiales. Sí. Ahora ya todo eso cambió. Ahora se llaman personas con discapacidad y se ve personas con discapacidad intelectual, personas con discapacidad motriz, personas con discapacidad visual, dependiendo pues de la discapacidad que esté presentando, ¿no? Entonces, esa normatividad y esas guías tienes que cumplir con estos protocolos. Hablando de las instituciones, por ejemplo, a nivel escolar, tienes que cumplir con estos protocolos. A nivel de salud, tienes que cumplir con estos protocolos. Por ejemplo, en la educación, no se le debe negar la educación a nadie. Es un derecho. La educación es un derecho. Entonces, todo el mundo tiene que ir a la escuela. Y bueno, ahora en el ámbito escolar, ya los CAPEP ya no están tal cual. Ahora los maestros especializados se insertan a las escuelas, por ejemplo, primarias públicas, y ya ahí el maestro detecta junto con el psicólogo educativo, con el psicólogo clínico, detectan alguna discapacidad en el menor y entonces es llamado para que sea atendido. En las escuelas particulares pues tienen su psicóloga educativa propia de la escuela, los maestros intervienen, acuden con la psicóloga le llama a los padres de familia y entonces ahí se empieza a ver la manera en que pueden apoyar a esta persona con discapacidad, ¿sí? Ok. Entonces, las escuelas tienen que tener, ¿no? O sea, tienen que tener esta perspectiva desde la inclusión. Sí. Y también tienen que seguir los protocolos y entonces también tienen que estar preparadas también las escuelas como para poder recibir a estos niños. O sea, a ningún niño se le puede decir no. Así es. Por
por esta situación de discapacidad, ¿no? Esta condición más bien, perdón. Condición de discapacidad, yo no te puedo recibir aquí. O sea, eso sería de alguna forma atentar contra el derecho. Violentar su derecho a la violentar su derecho a la educación. Entonces, pues para que padres y madres sepan esto, ¿no? O sea, como que hacer un énfasis que ellos tienen el derecho de pedir la educación para sus hijos, ¿no? Si esto no es así, pues pueden ir a la Comisión de Derechos Humanos. Exacto. ¿Sí? Y además de a la SEP o a la SEC o a la organización que esté en ese momento haciéndose cargo de la educación, ¿no? En primera instancia. Ok, y entonces tú ahorita mencionabas de que, bueno, México ya firmó este tratado internacional. Sí. Y que además, bueno, realmente tiene muy poco tiempo, Sí. o sea, realmente tienen apenas 18 años, ¿no? Desde 2006 y 2007 aquí en México. 2007 en México y ya en el diario oficial en el diario oficial de la Federación del 2011. Entonces tienen apenas, podríamos decir, 13 años que tenemos en esto. 13 años muy poco y que tiempo. Desafortunadamente no todas las personas están enteradas de esta situación, sobre todo los padres de familia, ¿no? Que a veces las situaciones sociales impiden la información por cuestiones de educación, por situaciones de religión, por situaciones de formación, pues, ¿no? Y que yo creo que es muy importante este tipo de foros, porque al final de cuentas las primeras personas con las que se debe trabajar es en el ámbito familiar. Claro. Y generalmente la que está más desprotegida. ¿Sí? Por todo lo que implica desde la religión, desde la situación de culpas, desde la cuestión de responsabilidades o no responsabilidad. ¿Sí? De situaciones de castigo, situaciones de creencias, un montón de cosas con las que hay que trabajar para ello, ¿no? Claro, porque precisamente, por ejemplo, hablabas del derecho a la autonomía, a la libertad, al movimiento, al tránsito, pero también a la intimidad y a su propia también vía sexual, ¿no? Y que o sea, son como que temas que de repente se piensa que una persona con discapacidad o en condición de discapacidad, perdón, no va a tener como este acceso, ¿no? O sea, desde el ámbito familiar como que se niega a ver estos derechos en los niños y en las niñas, ¿no? Y adolescentes. Fíjate que este modelo social de los derechos humanos para personas con discapacidad habla justo de esto, de cómo antes, hace muchos años, y que ha venido así como, pues, en evolución, esto de los derechos humanos para personas con discapacidad. Al principio eran modelos médicos. Ah, ok. ¿Te acuerdas? Ajá. Y entonces, después de modelos médicos, eran modelos que tenían que ver con la situación educativa. Entonces, era un modelo de rehabilitación, de prevención y asistencial. Y entonces ahora es un modelo social. Entonces, antes era, por ser una situación médica, era, no, ¿cómo va a tener niños esta persona con alguna discapacidad? Va a tener por herencia lo mismo, y entonces hasta era mejor esconderlo. Que no se sepa, que no sepa nadie de la familia, incluso la familia externa, de lo que está sucediendo. Y entonces, evidentemente, había más deterioro. Y finalmente era un secreto a voces. Entonces, ¿qué pasaba? Que si nos vamos a este modelo médico, había mucho más patología, no solamente de la persona con discapacidad, patología que no tenía que ver muchas veces con su discapacidad, sino con la cuestión de entorno familiar, social, político, religioso y de todo. ¿Sí? Entonces, muchos síntomas de estas personas, nada que ver con su situación de discapacidad, sino por todo lo que además tenía. Por eso era que ha cambiado esta manera de ver la discapacidad. ¿Sí? Entonces, no estábamos preparados
para asumir la responsabilidad de las personas con discapacidad. ¿Sí? Ahora estamos empezando a asumir esa responsabilidad. Claro, entonces es cambiar de este modelo asistencial, como dices, que efectivamente parece que como que más bien infringía contra los derechos de los niños y las niñas y los adolescentes y las personas con condición de discapacidad, y que ahora en este modelo social como que se abre, ¿no? La perspectiva, y entonces ver también los derechos de los niños y de las niñas y de los adolescentes. Y que hay que trabajar mucho, Carmilla, con las familias en cuanto a los miedos, las críticas, las fantasías. Esto yo creo que es el peso mayor de las personas con discapacidad, de cómo su familia, su propia familia los segrega, ¿no? Y también en la educación al personal médico o al personal educativo o a todo el mundo, pues, pero en específico a ellos, porque los padres sufren mucho con un miembro de su familia con discapacidad, y a veces cuando se ve desde más un punto de vista científico, no hay la suficiente empatía, si suficiente tienen con la responsabilidad y todo lo que traen arrastrando con este miembro de la familia con discapacidad, y el personal médico se los echa como remarcando y subrayándolo, pues peor, ¿no? Todavía. Allá ando tirando acá el micrófono. Está bien, creo que ya. No, lo bueno es que se está grabando. ¿Ya? Está bien. Ok. Gracias. Ajá. Entonces, es como ayudar a papá y a mamá, ¿no? A la familia que rodea y que bueno, que está precisamente con niños y niñas con condición de discapacidad. Y entonces, y hablando precisamente de esto de los derechos humanos y de los miedos, pues, que pueden tener los papás y las mamás cuando dicen, es que mi hijo tiene una discapacidad, ¿cómo puedo ver los derechos de mi hijo o de mi hija? Tú, no sé, ¿qué les podrías decir a papá y a mamá sobre este tema en específico, desde esta perspectiva de la que tú estás hablando? Esto es bien importante porque finalmente tiene que ver con una situación en la que un hijo es un hijo. Si ya se tomó la decisión, como sea, y de que ya está aquí y llegó como sea, ahora como dicen en mi rancho, hay que entrarle, ¿sí? Si yo no tengo los recursos, busco la manera en dónde buscar los recursos. El otro día estaba platicando con una persona y decía que ella decía, es que no sé cómo hacerle, ayúdame. Mientras que otra persona decía, no sé hacerlo y punto. Es mejor para los papás que digan, yo no sé cómo hacerle y me duele mucho y tengo un montón de situaciones en mi cabeza con esto, ayúdenme cómo hacerle. Entonces me acerco primero con el médico. Y si las personas son muy religiosas, se acercan primero con el sacerdote y piden el apoyo y dicen, a ver, primero ya tengo el hijo, está aquí porque así lo decidí, como quiera que sea. Y estoy haciendo su primer derecho, respetando y haciendo valor su primer derecho, que es a la vida. ¿Sí? Claro. Después voy al médico y entonces digo, parece que tiene algo, no sé qué es. Ya debería sonreír, no sonríe. Le hablo, no me hace caso. Lo quiero cargar y no se acomoda bien en mi cuerpo. Su cuerpecito no se acomoda en mi cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces voy con el médico y entonces digo, a ver, médico, ¿qué es lo que está pasando con mi niño, mi niña? Ya estoy respetando un segundo derecho, a la salud, y a la salud integral y a la salud digna. Después digo, híjole, qué frustración, pero esta personita necesita el cariño, el apoyo, el cuidado. Me da coraje, me da miedo, me da susto, me da culpa, un montón de sentimientos, pero necesita apoyo. Entonces le voy a tratar de la mejor manera
que mis capacidades emocionales y cognitivas puedan hacer por esta persona. Y estoy respetando otro derecho, que es al trato digno y al cuidado, ¿sí? Lo tengo en una familia y le tengo un nombre y le doy un apellido. Estoy respetando su derecho a que tenga la oportunidad y su derecho a tener una identidad dentro de la familia. Que si se parece más a los Pérez, que si se parece más a los Vázquez, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero finalmente ya es de esta familia y eso es bien importante porque entonces estoy respetando su derecho a la pertenencia y le estoy dando una identidad, por supuesto. Y esto para todos los seres humanos es sumamente importante porque de ahí depende también cómo nos vamos a desarrollar en la vida y cómo nos vamos a vincular con la gente. ¿Sí? Entonces, de estas cuestiones básicas, papás, mamás, que parecieran como de, ay, pues así tiene que ser. Bueno, tenemos la fortuna de tener padres cada vez más sensibles y padres muy sensibles desde siempre, que no importa el nivel educativo, tiene que ver más con una situación de empatía, tiene que ver con una situación de amor, de humanidad, sobre todo. Entonces, ya estoy respetando sus derechos humanos. A que tenga un lugar limpio, a que tenga la alimentación adecuada, que no necesitamos darle salmón todos los días, ¿no? Entonces ya estamos respetando sus derechos básicos, que son los derechos a todas las personas. Y a las personas con discapacidad, por supuesto, que tiene que ir con un médico especializado de acuerdo a la discapacidad que se esté presentando. Qué resumen tan bonito nos acabas de dar. Gracias. Pues en este resumen que les acabas de brindar a los papás, a las mamás, de veras qué hermoso lo que nos acabas de compartir. Y bueno, pues también como que para que también sepan, las organizaciones precisamente tienen esto, ¿no? O sea, tienen acuerdos, ¿no? Con los derechos humanos. ¿A qué se comprometen las organizaciones? O sea, con respecto a los derechos humanos con las personas en condición de discapacidad. Mira, dependiendo del organismo que sea, por ejemplo, si es la SEP, si es salubridad, si es procuraduría, cualquier institución, dependiendo de lo que esté trabajando, se compromete al respeto primero digno a cualquier persona y más a las personas con discapacidad, a que tenga en su arquitectura vías de acceso, que tenga también personas capacitadas para facilitar la comunicación, ¿sí? Y que si no los tiene, entonces se promueva para que se busquen los apoyos con la mayor inmediatez para que se lo puedan tener. Por ejemplo, si recuerdan, hace todavía 10 años, menos de 10 años, muchas de las escuelas no tenían las rampas. En las calles todavía no hay rampas. ¿sí? No hay rampas. Entonces no había lenguaje inclusivo de señas, no existía. No. ¿sí? Y en las calles los vemos, ¿no? Todavía no hay rampas. No había semáforos que nos daban señaléticas con sonido o con colores. Entonces, si los gobiernos, si las instituciones no tienen los medios económicos para poder modificar la arquitectura o tener a las personas idóneas para la intervención con estas personas con discapacidad, tienen que buscar los recursos. Claro. Por eso existen los organismos internacionales como el Banco Mundial. Dice, pues te presto una lana país y este dinero va destinado única y exclusivamente a esto y a los convenios. Sabemos y tú lo sabes muy bien, estos intercambios internacionales de especialización que existen. ¿sí? Es que Carmiña anduvo mucho tiempo por los Europas. Sí, efectivamente, o sea, en estos intercambios, ¿no? Y en esta perspectiva, entonces, de alguna manera hay como una observancia, ¿no? Por parte de los organismos internacionales a que se cumplan estos derechos. Así es. Fíjate, las encuestas
A veces es bien como molesto que vayan los señores del INEGI, que ¿a qué horas puedo atender? No, pues como a las 10, y ya están los señores del INEGI a las 10 y uno ya en pijama. Ajá. Es muy molesto para algunas personas, pero es sumamente importante Claro. el saber cuántas población tenemos en condición de discapacidad. Claro. Y de qué tipo, y a dónde acuden, cuánto dinero está destinado para esto, cuál es su tipo de atención médica, psicológica, social, cultural, de ocio. Todo esto es bien importante. Se hacen encuestas, se hacen estadísticas, los congresos que existen, estas pláticas, estas entrevistas, estas charlas que existen, las pláticas que se dan en escuelas. Las escuelas tienen por normativa siempre tener programas, proyectos, pláticas de formación o de culturales, de información de todo tipo, y también de educación y de derechos humanos para personas con discapacidad, siempre, siempre. Incluso cuando muchas escuelas, sobre todo particulares, y qué bueno que hacen esto, ojalá que se pueda implementar mucho más en escuelas públicas, en cuanto a que se les invita a los padres, bueno, ya lo está haciendo aquí, ¿no? Pero se invita a los papás con especialistas constantemente, y cuando va a ingresar un chico a la escuela, en algunas escuelas se hace como una junta con especialistas a los demás miembros del grupo, para preparándolos a ver cuáles son tus fantasías, qué piensas, qué te imaginas, qué crees que esté pasando, por qué crees que le pase, etcétera, etcétera, ¿no? Como para tener esta red de apoyo y esta cuestión de interacción social, ¿sí? Que es básica para todo el mundo, ¿sí? Y entonces, en esto, por ejemplo, para los padres y madres, ¿cómo ellos podrían ver que sí se está garantizando el ejercicio de los derechos humanos de sus hijos y de sus hijas en condición de discapacidad? Mira, yo creo que una cosa bien sencillita que podemos hacer es, lo vemos en el comportamiento de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de las y los adolescentes. ¿Por qué? Porque si este niño o niña empieza a tener problemas en su conducta, en su forma de ser y de actuar, en el sueño, duerme más o duerme de menos, en la alimentación, come de más o come de menos, o tiene cierta restricción a la cuestión de no tomar alimentos, algo está pasando en su entorno escolar, ¿sí? Ya controlaba esfínteres y ahora no controla esfínteres, y también con la humildad y la valentía de los padres de ir reconociendo, a ver, esto que le está pasando ahora a mi hijo en su comportamiento y en su estado de ánimo, tiene que ver con algo que pasa en casa, en el entorno familiar externo, en mi colonia, en mi comunidad vecinal, o está pasando en la escuela, ¿sí? O está pasando incluso en el ámbito hospitalario. Entonces, todos los cambios de conducta de los niños es importante estarlo vigilando. Y evidentemente, si hay avance en cuanto a las relaciones interpersonales, en cuanto regresa contento o no de la escuela, en cuanto quiere ir con su Miss, hay maestras que son muy empáticas, claro. ¿sí? Y benditas maestras. Y maestros, ¿no? Y maestros, sí, claro. Entonces son muy empáticos y todo el mundo queremos estar ya con la Miss. Y también es muy importante reconocer que a veces la escuela es el área libre de conflictos. Los niños dicen, mejor quiero estar en mi escuela que estar en casa. ¿Sí? Entonces, también es un acto de valentía reconocer eso los papás. Y decir, muchas gracias, Miss. ¿Sí? Y claro. Decir, oiga, o no está pasando algo bueno con mi hijo. Estoy viendo que está teniendo dificultades porque, para empezar, no hay rampas aquí.
Fíjate, Carmiña, que eso es algo bien importante también. Cuando los papás van a inscribir a su hijo con alguna discapacidad, por supuesto que pues van a ver cómo está, a ver si los baños y que no sé qué y todo, ¿no? Y hay algunos papás que dicen, yo me comprometo a venir a hacer un trabajo social aquí, comunitario de la escuela, y vengo a limpiar los jardines, por ejemplo, o a limpiar los baños, porque nada más hay una persona, por ejemplo. Oiga, ¿qué le parece si usted director, pone el material y yo pongo la mano de obra y hacemos una rampa? Y yo, ingeniero o arquitecto, sé algo más o menos por donde puede estar accesible la cosa, y puedo ayudar a hacer un pasamanos, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, va a depender mucho de cómo el niño se vaya desarrollando, y que en vez de deterioro o detección, y que no se apropia de la discapacidad, va avanzando y va teniendo mayor adaptabilidad, ¿sí? Y capacidades que a lo mejor antes no tenía, de sociabilización, de hacer sus propios quehaceres en casa, por ejemplo, ¿no? De ser más autosuficiente. Entonces, la participación de papá, de mamá, y de hacer este equipo con las escuelas, para precisamente dar esta perspectiva social, ¿no? Esta perspectiva cultural y esta perspectiva desde una visión de los derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinarías? ¿Tú cómo ves el futuro? Pues, digo, si tenemos esta perspectiva de derechos humanos, ¿tú cuál crees que sería la perspectiva para las personas con discapacidad si tenemos esta visión? Mira, es más positiva. Es positiva por donde quiera que veamos, ¿no? Porque ya hay organismos que nos están regulando a todos, que es una situación de obligatoriedad. Y más que ser una cuestión de obligatoriedad, es una situación de responsabilidad moral, ética, social, económica, jurídica, personal, ¿sí? Entonces, que necesitamos cada vez más sensibilizar, por supuesto que sí. Claro. Que necesitamos cada vez más educar, por supuesto que sí. Conocer, estar constantemente en comunicación con todas las organizaciones, con todas las instituciones, sí. Y bueno, es una cuestión también de educación personal de todos los miembros como sociedad. Y como ciudadanos y ciudadanas, como padres de familia, bueno, como todos, pues ahora sí que todos como sociedad, ¿cómo podríamos realmente participar para que se respeten los derechos humanos de las personas con discapacidad? Es importante que cuando veamos que no se respete un derecho humano, por ejemplo, al tránsito libre, ¿sí? Oiga, pues sabe que con mi diputado, yo sé que a veces hay poca cultura política y poca participación social en ese sentido, pues, pero ¿sabes qué? Aquí en el semáforo no tiene ninguna señalética para poder pasar o para poder estacionarme. ¿Sabes qué? Y aquí en la Comercial Mexicana está señalado pues de estacionamiento para personas con discapacidad, y hay una persona que se estacionó ahí. Exacto. A ver, con permiso, a ver, vigilante, a ver, administrador de aquí del estacionamiento, quita a esta persona. Voy a llamar al tránsito. Afortunadamente ahora ya el tránsito, las actividades de tránsito también la puede hacer la policía preventiva, ¿no? ¿Sabes que en esta escuela en particular no tenemos psicólogo educativo? O ¿sabes que en esta escuela en particular no viene tanto el psicólogo? ¿Sí? Y no está cumpliendo con su programa de la SEP. Entonces, ¿qué está pasando? O este médico
híjole, me parece que es muy brusco para poder decir una noticia a los padres de familia. Tengo que mediar. ¿Con quién puedo hablar? Bueno, puedo hablar con el Colegio de Médicos. Uh-huh. Puedo hablar con otros organismos que me estén diciendo, este cuate no está cumpliendo con sus funciones éticas. Claro. ¿Sí? Si yo veo a una persona en la calle que tenga alguna discapacidad, por supuesto, es persona antes que nada y tengo que tener respeto a esa persona. Tengo el tiempo, le apoyo, le ayudo en camino. Y yo creo que esto es algo bien importante. Ahorita estaba recordando un cortometraje muy bonito donde va un señor, se los recomiendo, papás, mamás, maestros, maestras, se los recomiendo, que es un señor que va caminando con las manos en los bolsillos y ve a un niño que se le va un globo y el globo le pasa por enfrente y no es capaz de jalar el globo, ¿no? Una persona que quiere cruzar la calle y no le ayuda. Otra persona que suelta el carrito de las comestibles, el carrito del mandado, pues, y se le va y pasa a su lado y no lo detiene. Entonces llega un alto, una persona con discapacidad visual de la tercera edad, le agarra de la muñeca. Y entonces, pues, se le agarra de la muñeca y el otro no tiene otra manera de que ayudarle a cruzar, porque él también va a cruzar. Exacto. Y luego el otro, la persona con discapacidad visual, le da las gracias tocándole, ¿sí? Algo sucede en esta persona, que pasa por el mismo lugar con el niño del globo y entonces el globo se va y le da el globo. Pasa el del carrito que se le está yendo y lo detiene. Algo pasa. Entonces, estas acciones que podemos realizarlas, ¿sí? es muy importante. Otro ejemplo, en alguna ocasión me tocó ir en el democrático camión yendo de una ciudad a otra. Se subió una persona también con discapacidad visual. Iba llenísimo el camión. Nadie se atrevió a darle el lugar. Y luego después pregunta en dónde estoy, en qué ciudad estoy. Nadie le contesta. Esto es sorprendente. Hasta que una persona, yo va también de pie, entonces una persona le da el lugar, le dice, estamos en determinada ciudad. Entonces, cuando alguien da el inicio o la pauta, algo se abre en la comunidad de la sociedad y entonces en ese momento que yo iba en el camión, no nada más es el niño que le da el asiento y que le dice dónde está, sino alguien más le ayuda a bajar y a bajar con sus cosas. ¿Sí? Entonces es sumatoria de acciones para poder no solamente decir no estás cumpliendo con este derecho humano, sino también de cómo resarcir ese no cumplimiento del derecho humano. Desde uno y por supuesto con las instituciones, ¿no? Claro, la solidaridad y la empatía. La solidaridad. Y bueno, pues Cookies, yo sé que este es un tema amplísimo, que da para mucho. Ojalá y tuviéramos muchas horas para poder seguir platicando, pero bueno, pues hay que cerrar, ¿no? Pero me encantaría que les pudieras decir a los padres de familia, a las madres de familia, ¿cuál sería tu conclusión? ¿Tú qué les podrías decir sobre este tema de los derechos humanos? Y como que desde esta perspectiva más social, dejando a un lado como esta visión más asistencial, y que puedan ver a sus hijos desde esta perspectiva. ¿Tú qué les dirías? ¿En qué cerrarías? ¿Qué les recomendarías? No sé, me gustaría que les dijeras algo a papá y a mamá que a lo mejor ahorita están viéndote y dicen, Cookies, dinos más. Sí. Gracias, Carmiña. Bueno, al final de cuentas, un ser humano es un ser humano.
¿sí? Y las personas vienen, yo soy de la creencia que todas las personas, ya me voy a emocionar, que todas las personas vienen porque nos van a enseñar algo y tenemos la obligación de aprender algo con estas personas. La cuestión acá con los niños con discapacidades y niñas con discapacidades es un aprendizaje de mostrar nuestra fortaleza, nuestra humanidad, nuestro propio autoestima, la oportunidad de aprender y de enseñar y de acompañar de uno a uno. Por supuesto que hay muchas luchas cotidianas y con un niño con discapacidad, una niña con discapacidad, se agregan muchas más, pero que tengan siempre la certeza que va a haber alguien que les apoya, que les escuche, que les oriente, que también les ayude a decir, sí, grita todo lo que quieras, y si quieres di groserías, no importa, yo no me asusto, enójate y enójate con quien quieras también, es importante, para que aquí, en este momento conmigo lo puedas hacer, pero que no violentes, que no agredas a tu niño, a tu niña con discapacidad. Y la importancia de la educación, la importancia de estar en esta solidaridad, en esta sororidad también, en este respeto mutuo y tener la apertura de aprender, porque la sensibilidad ya la tienen, por eso están aquí y por eso siempre están en la búsqueda de qué más hay allá de lo que me dijeron que tenía que ser, ¿sí? Y que muchas de las cosas de derechos humanos tienen que ver con el sentido común, pero que afortunadamente se están cada vez más haciendo convenios, investigación, haciendo normas, reglas, leyes que nos obligan, porque en muchas ocasiones estaban abandonados los niños y niñas con discapacidad. Entonces, qué bueno que ya no es así, ¿sí? Y pues muchísimas gracias por la invitación. Cookies, muchísimas gracias, de veras te lo agradezco muchísimo y pues muchas gracias a ustedes, padres y madres de familia, por habernos acompañado hoy en esta sesión y pues nos vemos en la próxima sesión y pues también con Cookies en una próxima sesión, por aquí seguiremos platicando. Muchísimas gracias Cookies. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Buen día, hasta Buen luego. día. Secretaría de Educación, Guanajuato, Gobierno de la Gente.